Volvemos a noticias nacionales y tienen que ver con el salario mínimo porque empezó esa puja del salario mínimo y empezaron los empresarios con una propuesta que uno dice, uy. Muy bajita, por debajo de las expectativas que teníamos y que habíamos informado aquí los medios de comunicación. Se había hablado de un 3%, pues la propuesta que pusieron sobre la mesa fue del 2%. Esto en plata estamos hablando de 17.560 pesos de aumento de ese salario mínimo. Recordemos, los trabajadores, las centrales obreras están pidiendo un aumento que sería superior a 120.000 pesos. Esas posiciones están muy lejos, las expectativas de que se pueda concertar este año cada vez o menos, pero bueno, esto apenas comienza y ya la próxima semana entra el gobierno a mediar, a ver si se puede dar una negociación, pero así van las cosas. Las propuestas para fijar el salario mínimo del próximo año están sobre la mesa, más distantes que en el pasado en medio de una crisis de empresarios y trabajadores muestran como su principal causa para defender sus posiciones. Los empresarios insisten en que está de por medio la creación del empleo formal y por eso los representantes de la ANDI, FENALCO, Asobancaria, COPI y la SAC, quienes tienen la vocería de otros gremios de la producción, dicen que 2% es el nivel ideal para aumentar el salario en 2021. Hemos hecho un planteamiento prudente, racional, moderado para el incremento del salario mínimo que contempla una muy baja inflación que vamos a tener este año de 1.5, una productividad negativa del menos 0.6, pero también un punto adicional para que gane poder adquisitivo los salarios. La posición de los gremios es que hay que recuperar los empleos que se perdieron en un año excepcional y cuando muchas de las empresas han tenido el peor año de su historia. Hay que tener mucho cuidado con el crecimiento del salario por encima de ese 2%. Es un arma de doble filo, porque en el mediano y largo plazo puede desencadenar un efecto inflacionario que terminaría por afectar a las clases menos favorecidas. Los representantes de los trabajadores hablan de un salario de 1 millón de pesos más un auxilio de transporte de 120.000 pesos. Sustentan su posición precisamente por el alto desempleo, la reducción del poder adquisitivo y el aumento de la informalidad. La propuesta hecha por el empresariado en la Comisión Nacional de Concertación de un escaso e irrisorio 2% de aumento salarial del salario mínimo para el año 2021 es absolutamente una propuesta indignante para los trabajadores. Pero las centrales obreras, además del aumento en el mínimo, pusieron sobre la mesa otros componentes que dicen se deben tener en cuenta para que el país vuelva a crecer. Reiteramos nuevamente que para que haya reactivación económica y verdaderamente se mejore el empleo, se requieren mejores salarios. En ese sentido, proponen que el gobierno nacional asuma la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas, una renta básica para los colombianos de menos ingresos y que se derogue el decreto 1174 que contempla el piso de protección social. Su teoría es que entre más dinero tengan las personas, más pueden gastar y así la economía se reactiva. El acuerdo esta vez parece más lejano por unas circunstancias excepcionales que lo hacen muy difícil. La tarea del gobierno es buscar el consenso.